saber que se iba a jugar a un equipo tan importante como Barcelona era algo que tuvo mucho de alegría y mucho de tristeza también por el hecho de dejar su otra familia acá, digamos, la mitad de la familia. Pero el objetivo de él era siempre escalar y cuando se le presentó esto de Barcelona, muy contento todos. Él le metió para adelante y nunca bajó los brazos, extrañó un montón, muchísimo, a su familia porque estábamos todos separados de nuestra familia. Pero nada le hizo bajar los brazos, para nada. Él siguió metiéndole para adelante porque es lo que a él le gusta. Y la verdad que eso nos enorgullece a todos. Mis padres apoyaron mucho a mi hermano, toda la familia lo apoyó y siguió para adelante. Fue muy duro porque estaba lejos de su familia, Lionel haciendo un tratamiento, mi cuñado sin conocer a nadie, se manejaban solo y bueno, fue difícil, no fue nada fácil. Él tenía 13 años, perdió toda su niñez porque se dedicó toda su profesión y no es fácil porque él tenía 13 años, era muy chico y a pesar de eso la luchó, siguió y bueno, por eso hoy está donde está. Siéntate. Ahí está, ¿ves el tomasito? ¿Dónde está el agua? Se pone un poco de yerba, luego le ponemos un poquito de azúcar, volvemos a echarle un poco más de yerba, removemos un poquito, volvemos a poner un poquito más de azúcar, no tanto porque el azúcar es medio que... Y después le agregamos agua. Que no sea hervida. Que no sea hervida. Pero no hervida. ¿Cómo hace Ronaldinho? ¿Cómo hace con la manito cuando juega Ronaldinho? Así hace. ¿Viste? ¡Vamos!